o podría llegar incluso a una amputación, ¿no? Y entonces el síndrome compartimental, hay mecanismos que producen el síndrome compartimental. Uno son aquel mecanismo que incrementa el volumen en un espacio cerrado, por ejemplo, una hemorragia, un edema posisquémico, una reperfusión, una fístula arteriovenosa. Cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión vascular y los vasculares hacen una revascularización, porque ponen un torniquete, unen la arteria y luego sueltan todo, y la revasculación, la reperfusión tan violenta, hace que aumente el volumen en espacio cerrado y produce un síndrome compartimental. Por eso los vasculares les hacen fasciotomías profilácticas a los pacientes que revascularizan, ¿no? La otra es cuando hay una disminución del espacio, del tamaño del espacio. Por ejemplo, ustedes ponen un yeso y el yeso está muy ajustado, no hay donde se expanda, y eso les puede producir un síndrome compartimental. Cuando hay un vendaje muy ajustado, ustedes pueden producir un síndrome compartimental. En aquellos pacientes que usan ropas neumáticas anti-shock y no está bien colocada o una presión determinada, pueden producir un síndrome compartimental. Cuando a veces uno cierra en muchas cirugías, cuando nosotros operamos, por ejemplo, en el antebrazo, no cerramos la fascia, simplemente cerramos la piel, porque ese cerrar la fascia puede hacer que aumente la presión y podemos producir un síndrome compartimental. Hay algunos factores de riesgo, y en realidad los factores de riesgo son pues unas fracturas en huesos largos, esté o no esté cerrada la fractura, o un traumatismo sin fractura. Por ejemplo, un gran trauma directo, un aplastamiento, puede producir un síndrome compartimental. Ya sabemos que las quemaduras, por el grado de compromiso y como se achicharra todo, no permita que se expanda nada y puede producir un síndrome compartimental. De hecho, los cirujanos plásticos, cuando ven un paciente gran quemado, muchas veces les tienen que hacer fasciotomías descompresivas, porque si no, el paciente va a perder la extremidad o algo, ¿no? Por un síndrome compartimental. Cuando nosotros hacemos vendajes compresivos, constrictivos, también podemos producir un síndrome compartimental. Un traumatismo penetrante, una inyección a alta presión, injurias de estructuras vasculares o mordeduras o picaduras de animales, podemos producir un síndrome compartimental. Y entonces un síndrome compartimental incluso puede estar producido por un torniquete. Este es un paciente, es un ejemplo en el que le pusieron un torniquete, y entonces la gente cuando sangra, ve mucha sangre, lo que hace es, le hace un torniquete, ¿no? Agarra una tela, busca un palo por ahí y empieza a enroscar, 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 y bueno, ya no sangra nada, pero se pierde la extremidad porque le puede producir un síndrome compartimental. Y entonces los torniquetes, para empezar, no se ponen así nada más porque tienen que tener determinada presión. Por ejemplo, la presión en un torniquete que pones en miembro inferior tiene que ser menos de 350, lo ideal es 300, y en miembro inferior y en miembro superior pones 250 hasta 280, ¿no? Y cuando te ponemos un torniquete, lo máximo que puedo poner en miembro inferior son 2 horas y en miembro superior es una. Y entonces a veces cuando están en la calle y sangra uno, pues no, nunca falta el buen agente que le pone un torniquete, se saca el pasador, lo amarra hasta que poner delgadito el brazo y lo mandan al hospital, ¿no? Y el hospital resulta que demoraron con la congestión y todo lo demás, demoraron 4 horas, y el paciente por un simple desgarro de alguna estructura y termina amputado porque le produjeron un síndrome compartimental, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome compartimental en realidad? El síndrome compartimental, se produce un incremento en el volumen del compartimiento. ¿Por qué? O una restricción del tamaño del compartimiento. O sea, o hay un incremento en el volumen o la presión en el compartimiento, o si no, hay una restricción externa en el tamaño del compartimiento, por ejemplo, un yeso. Y el incremento en el volumen del compartimiento, un traumatismo. Por ejemplo, me acuerdo que vi un paciente que le dio un rodillazo a un futbolista de futbolista de primera, le dio un rodillazo en el muslo y produjo un síndrome compartimental. Y entonces, estas dos cosas hacen que aumente la presión en el compartimiento. Y ese aumento de presión en el compartimiento disminuye la presión arterial en ese lugar,
y incrementa la presión venosa. Esa disminución de la presión arterial y aumento de la presión venosa hace que produce un colapso en el lecho capilar, y ese colapso en el lecho capilar hace que se produzca una disminución en la perfusión tisular y muerte tisular. Esa disminución en la perfusión tisular hace que hace que incremente la permeabilidad capilar, y eso empeora el edema, ¿no? Y eso entra en un círculo vicioso que, si es que no se rompe, pues el paciente puede llegar a una muerte tisular. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que tiene obviamente, cuando tiene un paciente, nunca tenemos que olvidar la anamnesis, qué pasó con el paciente, te caíste, no te caíste, te pusieron yeso, por qué te pusieron yeso, por qué no te pusieron yeso, quién te vendó, cuándo te vendaron, cómo te vendaron, dónde te vendaron, te golpeaste, quién te golpeó, dónde te golpearon, te aplastaste, te adiccionaste, se derrumbó la mitad de la pared sobre tu pierna, qué pasó, cómo, cuándo, dónde y por qué. Siempre es importante la anamnesis. Y después, pues, el examen físico, ¿no? La anamnesis se acompaña, obviamente, de síntomas, porque la anamnesis es aquello subjetivo de que dice el paciente, ¿no? El paciente, los síntomas son subjetivos. El paciente dice, tengo dolor, siento fiebre, es todo subjetivo. Y entonces el paciente refiere dolor mucho más mayor a lo esperado para un tipo de lesión. Por ejemplo, el paciente que yo les decía, le dieron un rodillazo en el muslo y el paciente literalmente se partía de dolor. Le tomas una radiografía y pues no tenía nada, pero, o sea, me refiero, no tenía fractura, pero el paciente continuaba con mucho, pero mucho dolor. Y entonces le puedes analgésicos y el dolor no cede. El dolor es profundo, es persistente, ¿no? Eh, Le quitas, tú piensas que tiene un síndrome compartimental o está muy ajustado el yeso, le quitas el yeso, le quitas la férula y el paciente continúa con dolor. Y incluso pueden aparecer parestesias. El paciente dice, siento como que me corren gusanitos en los dedos, en las piernas, en el lugar donde piensa que tiene esto, ¿no? Y entonces esos son los síntomas, pero se acompaña de signos. Los signos, todo objetivo, o sea, todo aquello que ustedes van a visualizar y todo aquello que ustedes ven. Y entonces ustedes ven un paciente que tiene dolor y empiezan a palpar el compartimiento, tocan el compartimiento, por ejemplo en la pierna, y el paciente salta, "Ah, doctor, no me toque, me duele mucho más". Y entonces ustedes tocan el compartimiento y está tenso, está tumefacto, se siente como una consistencia de madera, ¿no? Algo duro, y o sea, acá hay algo, ¿no? Y entonces ustedes lo que hacen flexo extensión pasiva, o sea, agarran al paciente y dicen, no, yo te voy a mover la pierna, empiezan a mover el brazo o lo que ustedes, yo te muevo y empieza ahí, el paciente se parte nuevamente de dolor y yo, doctor, no me toque, no haga eso. Entonces, hay una reproducción de los síntomas con el estiramiento pasivo de la unidad musculotendinosa que está comprometida, ¿no? Y muchas veces se pone pálido por insuficiencia vascular, tienen hipoestesias, debilidad muscular y que puede llegar a parálisis, ¿no? Mucha gente siempre decía las 5 Ps, ¿no? Que incluye con pain. El dolor, o sea, el pain es el síntoma principal de un paciente que tiene síndrome compartimental. Entonces eran pain y el último es pulseness. Lo último que desaparece de un paciente con síndrome compartimental es el pulso. O sea, si ustedes piensan que un paciente tiene síndrome compartimental y le topan el pulso y dicen, ah, no tiene nada, no. Puede tener síndrome compartimental porque lo último que desaparece es el pulso. Y entonces, que tiene parestesias, que tiene polquilotermia, que tiene palidez, o sea, pallor, polquilotermia, eso se acompaña generalmente. Entonces, eso de las 5 Ps es algo que nos puede guiar, pero lo más importante de todo es el dolor, pain. Y lo último que desaparece es el pulso, ¿no? Y entonces los pulsos están presentes en las fases precoces del síndrome compartimental y su ausencia se produce más tarde en la evolución. O sea, cuando el paciente ya pierde el pulso, ya pues no hay nada que hacer, ¿no? Ya tiene el daño permanente. Ahora, el llene capilar puede estar presente en las primeras fases de evolución. Por eso ustedes tienen que vigilar siempre. Cuando ustedes piensen que el paciente puede tener un síndrome compartimental, lo más importante es dolor. ¿Cómo evalúa el dolor? El dolor es muy fuerte, muy intenso, independientemente del traumatismo, o para que le dieron un tincanazo y el paciente se parte de dolor.
y aumenta la presión en el compartimiento, simplemente haciendo una flexo-extensión o un movimiento a nivel del compartimiento que ustedes creen que está comprometido, y el paciente puede tener un síndrome compartimental. Entonces, esperar que el paciente no tenga pulso, que su llene capilar esté alterado, pues ya es un poquito tarde. Y entonces, obviamente, nosotros en cada lugar tenemos varios compartimientos. Puede ser el brazo, el antebrazo, el muslo, la pierna. Entonces, cada uno tiene diferentes compartimentos. Y obviamente, cuando hacemos la fasciotomía, buscamos liberar todos los compartimentos. Y entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo diagnosticamos un síndrome compartimental? Y entonces hay ciertos métodos para diagnosticar un síndrome compartimental, como este es un aparatito en la cual mide la presión delta, que medimos la presión delta, es la presión diastólica menos la presión en el compartimiento, que debe ser entre 20 y 30, ¿no? Y entonces, ese aparatito no lo tenemos en el Perú. Y entonces, generalmente nosotros diagnosticamos un síndrome compartimental por el examen físico, ¿no? Porque la medición directa de la presión en el compartimiento no es requerida para el diagnóstico, insertando una aguja que va pegada al sistema de medición de la presión. Y entonces no necesariamente necesitamos este medidor, o sea, este aparatito para medir la presión. Simplemente tenemos que determinar clínicamente que el paciente tiene un síndrome compartimental, y para eso anamnesis y examen físico. Y entonces, cuando tenemos y hemos determinado que el paciente tiene un síndrome compartimental, tenemos que dar el tratamiento, como decía, es una emergencia quirúrgica, tenemos que hacerla ya. El paciente se determina que tenemos síndrome compartimental, tiene que subir a sala de operaciones, obviamente con sus preanestésicos, sus prequirúrgicos, ¿no? Sus exámenes y su riesgo quirúrgico, su riesgo médico, dependiendo de la edad del paciente, pero tenemos que entrar a hacer ya. Y como decía, como dice la diapositiva, actualmente el tratamiento es uno solo, el quirúrgico. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos una fasciotomía descompresiva. Entonces abrimos el compartimiento, ah, la cual se cierra luego a las 48, 72 horas. Entonces, abrimos el compartimiento y esto se protubia. Si ustedes dan cuenta cómo protubia el músculo, y eso va a bajar, bajando, 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 y a las 48, 72 horas, pues baja completamente y lo podemos cerrar, le ponemos puntos ahí. En algunas oportunidades, cuando el síndrome compartimental está muy avanzado, ni siquiera se puede cerrar, y encima del músculo le ponemos este injerto dermoepidérmico, le ponemos piel. Obviamente, cuando ustedes hacen una fasciotomía, pues requiere antibiótico porque prácticamente están quitando la capa protectora que es la piel, ¿no? Y entonces hay las fasciotomías, las podemos hacer a diferentes niveles, como esta es una incisión medial o una incisión lateral, cortamos la piel, llegamos al piel celular subcutáneo, cortamos la fascia y liberamos la fascia. Simplemente con este hecho nosotros podemos salvar la vida y salvar la extremidad. Como ustedes se dan cuenta, acá le han hecho una fasciotomía descompresiva, pero en la izquierda ha sido algo tarde, y ustedes se dan cuenta cómo hay una muerte de los músculos que están en relación a este compartimiento, ¿no? Y es por eso que nosotros no tenemos que demorarnos mucho. El hecho de poner la pierna en alto, poner corticoides, eso no está tratamiento, ni siquiera en fracturas. Yo no sé por qué, cuando estoy de guardia, vienen pacientes que son referidos de las postas y que están, la mayor parte de ustedes, que son serums, que van a hacer serums, y les ponen dexametasona. No sé quién les enseñó, y no sé por qué les ponen un chips, que la dexametasona sirve para todo. La dexametasona sirve para todo, pero no está indicado para todo. La dexametasona es un buen elemento que nos puede ayudar, sobre todo en reumatología, en dermato, reumato, esas cosas. Pero en fracturas, por favor, no les pongan dexametasona o corticoides. Recuerden ustedes que en el proceso de consolidación de las fracturas es un proceso inflamatorio. Y ustedes, y bueno, y muchos de nuestros colegas les ponen dexametasona más un analgésico y dicen, le bajó el dolor, y finalmente no me pega la fractura, ¿no? Se me demora de pegar la fractura y yo estoy rompiéndome la cabeza porque no pega la fractura si está bien operado. Y es que cuando revisas la historia, no se le ocurre mejor cosa al doctorcito que meterle dexametasona, ¿no? Y entonces, igual, si ustedes tienen un paciente con síndrome compartimental, la dexametasona o el corticoide no es el tratamiento es una fasciotomía descompresiva.
Ok, entonces la fasciotomía descompresiva ustedes la pueden hacer a todo nivel, al brazo, antebrazo, dedos, muslo. ¿Y de qué depende el pronóstico? El pronóstico en realidad está en relación al tiempo que demora en realizar la evelación, o sea, la fasciotomía. Am, y obviamente tenemos que tener en cuenta la lesión que ocasionó el síndrome, por ejemplo, las fracturas. Mucha gente decía, si es una fractura expuesta, no va a haber síndrome compartimental. Las fracturas pueden ser cerradas o abiertas y producir síndrome compartimental. Y entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome compartimental y no hemos abierto el compartimiento, la lesión neurológica ocurre después de las 12 a 24 horas, ¿no? Y a veces en aquellos pacientes que están inconscientes o están sedados, pues como no se quejan, pues pensamos que no tiene nada. Por eso es ideal evaluar a los pacientes. Los pacientes, a veces un paciente politraumatizado tiene múltiples fracturas y los meten de frente a UCI y como no se queja, pues no les duele nada. Porque cuando tú ves una pierna súper hinchada y ya está con pues, síndrome compartimental y está como para amputar el paciente, ¿no? Y solo te interconsultan cuando ya no tiene pulso, ni tampoco tiene ni llene capilar ni nada, ¿no? Y te ponen paciente con el diagnóstico de paciente que sufre fractura hace 5 días y que está algo hinchadita la pierna, ¿no? Entonces ven la pierna está súper hinchada, está como madera, está súper tensa y, y ya, y no tiene ni llene ni pulsos, ¿no? Entonces lo único que a veces queda hacer es una amputación. Ahora, la lesión permanente en los nervios del compartimiento, en los músculos del mismo, produce lesiones permanentes y eso no se recupera con nada, que muchas veces podría llegar a una amputación, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la prevención? Únicamente el diagnóstico oportuno del politraumatizado garantiza evitar el desenlace que puede ser fatal de una extremidad. O sea, si ustedes diagnostican adecuadamente, pues lo van a hacer. Y dense cuenta que ustedes no es que necesiten algún tipo de método auxiliar como algo para medir la presión, simplemente clínicamente ustedes pueden determinar. Modestia aparte, cuando ustedes piden exámenes auxiliares, ustedes los piden no tratando de encontrar algo. Ustedes piden los exámenes auxiliares simplemente para confirmar. Ustedes cuando piden una radiografía, ustedes ya saben que el paciente está fracturado. Le hacen el examen físico, tocan esto y tiene crujido, tiene dolor, tiene deformidad. Entonces, este paciente está fracturado. Por ejemplo, es un viejito, una viejita de 75 años, les llega a emergencia con su pierna en rotación externa, acortada, dolorosa, entonces este paciente lo que tiene es una fractura intertrocantérica y le piden la radiografía para confirmar qué tipo de fractura tiene, si es inestable o inestable, pero ustedes no toman la fractura para ver, de repente tiene fractura. Y entonces, ustedes siempre, independientemente de la especialidad que elijan, ustedes, los exámenes auxiliares siempre son auxiliares. ¿Por qué? Porque lo que buscan ustedes simplemente es corroborar algo. Ustedes ya tienen el diagnóstico. Ustedes han hecho el examen de un paciente y es un paciente que tiene la piel gruesa, áspera, que ahora medio, que tiene mucho sueño. Y entonces lo examinan y el paciente dice, no, este tiene hipotiroidismo, ¿no? Es un paciente que tiene exoftosis, exoftalmo, está medio tembloroso, su piel es delgadita, sudorosa. Y entonces, nada, ese paciente tiene hipertiroidismo, ¿no? O sea, no, y le piden T3, T4 y todo eso más para ver cómo lo van a tratar, para tener un control basal, pero no es para dar el diagnóstico. Las patologías, los exámenes son eso, simplemente métodos auxiliares. Creo yo que en traumatología, en lo único que podrías entrar sin decir, bueno, tiene o no tiene, es en displasia de cadera. Porque ustedes la displasia de cadera sí necesitan sí o sí una radiografía para medir los ángulos. Pero el resto, porque el encontrar una luxación de cadera, bueno, eso todo el mundo se da cuenta, pero una displasia de cadera en que cuánto es el ángulo está mayor de lo que debe estar, sí necesitarían una ecografía o una radiografía, porque en el examen físico no les va a dar mayor luces. Pero creo que son uno de los pocos o pocas oportunidades o pocas ocasiones en las que no necesiten ustedes algo adicional para dar el diagnóstico, ¿no? Siempre ustedes cuando tienen evalúan un paciente, por eso es tan importante la anamnesis y el examen físico, y cuando ponen ustedes anamnesis, examen físico, y ponen impresión diagnóstica, y después ponen impresión diagnóstica, ponen plan. Y el plan es simplemente para confirmar lo que se supone que tiene.
No para decir, bueno, algo encontraré y veré, bueno, de repente puede tener una fractura, pídele una radiografía escanéalo todo el cuerpo y ya veremos, ¿no? Por eso es importante el examen físico. Y eso es algo importante porque el próximo año, que les falta un mes y medio, bueno, un mes, casi 2 meses, que van a empezar a hacer su internado, ustedes tienen que adquirir habilidad y destreza al hacer un buen examen físico, al hacer una buena anamnesis y de acuerdo a eso dar un buen diagnóstico y el dar un buen diagnóstico les va a permitir dar un buen tratamiento. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Y para llegar al diagnóstico, ustedes tienen que hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. ¿Ok? Esta última diapositiva es, quiero que la revisen y es más o menos un resumen de todo lo que es del up-to-date y es un resumen de cómo es el síndrome compartimental. Ok, ¿alguna pregunta? Alison Rocío Sea. No. Sí, doctor, presente. ¿Alguna pregunta? No Sí, no, recuerdo no. bien lo que dijo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Claro. Cuando hablamos de un síndrome compartimental, ¿cuánto nos dijo que, por ejemplo, podríamos hacer el torniquete? Eso no le escuché bien. O sea, el torniquete, el torniquete no se pone al azar, el torniquete tiene que tener una presión determinada. Y en miembro superior, el torniquete tiene que tener entre 250 a 280 milímetros de mercurio. Y entonces, si tú agarras no sé, una tela, un trapo, tu pasador y empiezas a envolver, no sabes qué presión le estás dando. Y entonces eso le puede producir un síndrome compartimental. Por eso, y es más, un torniquete en miembro superior máximo lo puedes poner 1 hora y en miembro inferior máximo lo puedes poner 2 horas a una presión determinada. Ahora, si no sabes qué presión le has dado, pues estás al aire, ¿no? Por eso es que si tú tienes un sangrado, cuando tú tienes un paciente que está sangrando, lo único que tienes que hacer es presión a nivel del lugar donde está sangrando. Está sangrando, por ejemplo, si hicieron un corte en el antebrazo, coges una tela, coges un campo, una gasa, un pañuelo, aprietas ahí y deja de sangrar, simplemente con eso. Ah, ya, doctor. Entonces no es necesario No, que nunca, hagan eso. ¿no? Ya. A no ser que tú tengas un torniquete y lo lleves debajo, bueno, aunque ustedes en su cartera pueden entrar un tomógrafo, pero no, es mentira, ¿no? Decir, doctor, esto es sexista, machista y todo lo demás. No, pero yo sí he visto sí les entra un tomógrafo dentro, este, mm, eh, y lleven un torniquete neumático, porque ahí en el torniquete neumático saben cuánta presión le están dando ustedes. Y entonces, si es que no tienen eso, pues no lo usen. Si tienen un paciente que está sangrando, agarra un apósito, una gasa, un pañuelo, una tela, un polo, apretan en ese sitio y deja de sangrar. Deja sangrar incluso la aorta. Me acuerdo cuando era interno, vino un oficial que estaban, bueno, por lo menos esa era la justificación que ellos dijeron, ¿no? Que estaban limpiando sus armas y el que estaba al frente de él le dispara, ¿no? Entonces le cae en el abdomen y yo estaba de interno y entré a sala de operaciones con los cirujanos, todo, ¿no? Y entonces entran a hacer una exploración porque tenía un abdomen agudo quirúrgico. Y entonces encontró la bala el cirujano y la saca. Y una vez que sale la bala, detrás de la bala sale un enorme chorro de sangre que llegó hasta el techo, porque era la aorta, ¿no? Y entonces, interno, pon el dedo. ¿No? Y puse mi dedo. Y mi dedo estuvo ahí 2 horas esperando que venga el cirujano cardiovascular. Pero no sangraba, simplemente yo apretaba con el dedo y no sangraba y la presión se mantenía. Cuando me cansaba y dejaba de apretar y empezaba a disminuir la presión, empezaba a bajar la presión y empezaba a salir más sangre, ¿no? Entonces simplemente con presión ustedes este, puede cesar cualquier sangrado. Cuando hagan su internado, cuando están ustedes haciendo su internado y estás 3 de la mañana y viene un borrachito con un corte en el cuero cabelludo y sangra harto, ¿no? Y entonces ustedes se desesperan, agarran una pinza, otra pinza y lo llenan de pinza, cada cabello le pone una pinza y sigue sangrando el señor y se siguen desesperando. Lo único que tendrían que hacer es agarrar una gasa y apretar y deje de sangrar y siguen suturando. Pero hasta que aprendan eso, siguen ustedes
poniendo puntos y pinzas o cray o algún tipo de pinza para tratar de coger la arteria que no la van a hacer, ¿no? O si la hacen, pues, por ejemplo, a veces vienen con un corte los que se quieren suicidar, vienen un corte en el antebrazo y entonces llaman al tramo, se ha cortado la arteria. Y entonces tú agarras una gasa, aprietas ahí y ya está, deja de sangrar, ¿no? Pero me dicen, no, es que hay que coger la arteria. Están 3 horas mirando dónde está la arteria y nunca la encuentran, ¿no? Porque además pinzan todo, se llevan el radial superficial, se llevan los tendones, pero no cogen nada, ¿no? Porque además es un gran charco de sangre, ¿no? Entonces simplemente hacen presión y deja de sangrar. Entonces el torniquete usarlo no tiene razón. A no ser que ustedes van a operar y le van a dar una determinada presión y esa determinada presión está medida por un aparatito y entonces ustedes pueden operar confiados porque saben que a veces en el hospital no teníamos nosotros torniquete y o se malogró y entonces pues usábamos una venda elástica para que no sangre, ¿no? Porque obviamente es mucho más fácil operar sin que te salga sangre que salga sangre. Y muchas veces pasó que terminó la cirugía y el hueso perfecto y el nervio dead. No funcionaba, tenía una parálisis radial, una parálisis que se recupera por en 6 meses o quizás más, ¿no? Y algunos no se recuperan en forma completa, ¿no? Y entonces, por eso el torniquete, cuando no tienes una presión determinada, pues es peligroso, ¿no? Obviamente, cuando el paciente llega a un estado en el que el síndrome compartimental ya está establecido y hay necrosis muscular, el músculo se degrada y se licúa y la mioglobina entra al intravascular, le puede producir incluso un taponamiento renal tipo síndrome Crash o incluso hay una hipercalemia por la cantidad de potasio que hay en el intravascular, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta Doctor, más? Algo tengo dice. otra duda. Dime, Alison. Por ejemplo, en lo que es en la isquemia de Walkman, ¿qué relación tendría con el síndrome compartimental? Es Una el es isquémica el de evento final de un síndrome compartimental, el síndrome de Wolfman. No sé pronunciar muy bien, pero es Wolfman. Y es el evento final. Y el paciente queda, la muñeca queda en flexión y queda todo así encogido. Y es que no ha llegado perfusión y como no ha sido, los tejidos no están perfundidos, hay necrosis muscular, hay daño neurológico y queda en esa posición permanentemente, ¿no? Entonces, doctor, ahí ya la mano se tiene que amputar. No, pero no necesariamente, pero eso no va a servir para nada. O sea, tiene una secuela. O sea, en realidad, al paciente hasta el estómago. Ya, doctor, muchas gracias. Es el evento final que tú ves ahí, eso. Y muchas veces empieza a necrosarse, pues cuando se empieza a necrosar, tú dices, bueno, no te queda otra, ¿no? Doctor, Dime, Roberto Paredes Abarca. doctor, ¿cómo está? Hola, Doctor, Roberto. ¿cómo está, doctor? Un gusto. Doctor, ¿habría la posibilidad de hacer un manejo con drenes de un síndrome compartimental para Mm, evitar una enfermedad compresiva? No, porque los drenes lo que tienes, bueno, para meter los drenes tienes que abrir igual, cortar piel y meter el tren. Y para el rato que metes el tren tienes que cortar la fascia y entonces pues estás haciendo Mm, mejoras una fasciotomía. La fasciotomía, ahí hay unas incisiones muy grandes, pero en realidad la incisión en la piel es lo de menos. Lo que tú tienes que hacer es cortar la fascia y tú puedes hacer una incisión pequeña y por ahí deslizar la tijera para arriba y para abajo y puede ser una fasciotomía amplia con una incisión pequeñísima. Y entonces, si vas a usar un dren para que tienes que hacer un corte pequeñito, pues es igual o mejor hacer una fasciotomía, ¿no? ok, doctor. Ok. Doctor, ¿y las fasciotomías siempre son longitudinales? No, puede ser, por ejemplo, en el antebrazo, pues las puedes hacer en forma curva y siguiendo ciertas líneas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas en el antebrazo, si tú ves, tienes la mano y el antebrazo, te vas por el pliegue que tienes en la mano, te vas hasta la base del primer dedo y luego, en forma curva, te vas por el antebrazo, llegando al codo y luego puedes seguir, pero no necesariamente son longitudinales, ¿no?
Es más, yo creo que las incisiones circunferenciales para mí van mejor. Por ejemplo, cuando operan tobillo, generalmente el vía de abordaje es una incisión longitudinal. Yo prefiero hacerla más curva y me da más ventana, o sea, me da más, puedo ver más el malleolo peroneo y yo la hago curva. Alguna vez vi en un libro que estaba mejor así y la verdad es que se me adapta mucho mejor. Yo las hago curvas, no las hago rectas. Y es más, cuando queda la cicatriz, se ve una cicatriz creo que está más, más estética, ¿no? Pero no, no depende de la incisión, lo que importa es que tú liberes la presión en el compartimiento, ¿no? Gracias, Doc. Dime, Doctor, Greti. ¿cuánto tiempo tengo para hacer la fasciotomía? O sea, digamos, si estoy en mi serum, ¿cuánto tiempo tengo para trasladarlo? La verdad es que tienes más o menos 6, máximo 12 horas, ¿no? Y entonces, por eso es que tú examinas, ves que su paciente tiene síndrome compartimental, derivas. No es decir, ya sabes que te vamos a poner hielito, te vamos a poner dexametasona y vemos pues si te pasa. Entonces el paciente ya se empieza a partir de dolor, te empieza a desesperar, ya son 10 de la noche y dice, mejor te mando a Arequipa, ¿no? No, o sea, lo ideal es evaluar al paciente, determinar que tiene el diagnóstico y ya, te vas a Arequipa porque obviamente cuando estás en una posta no tienes la capacidad resolutiva para hacer una fasciotomía. No es que no es que no la puedas ni la sepas hacer, probablemente la puedes hacer, pero necesitas anestesia, no hay nadie te va a dar anestesia ahí. Necesitas ¿cómo se llama? Necesitas que alguien te ayude y todo lo demás, ¿no? O sea, lo ideal es derivarlo ya. Hay algunas situaciones en las que puedes, eh, situaciones en las que a veces te escapa de esto, pero no es lo ideal. Yo me acuerdo alguna vez, cuando salí de la residencia, trabajé unos meses en Moquegua y había veces que había anestesiólogo y a veces no. Y entonces una de esas vino una gestante, y sí había ginecólogo, había una gestante que vino al hospital, en Moquegua. Vino una gestante con un sufrimiento fetal agudo. La evalúa la ginecóloga y dice, bueno, es un paciente de cesárea. No había un anestesiólogo en todo Moquegua. Y entonces el anestesiólogo, el cardiólogo se convirtió en el anestesiólogo. La ginecóloga, bueno, se operó y yo era el ayudante de la ginecóloga. Fue una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque le puso anestesia local a nivel de la incisión, era una fan steel, o sea, encima del pubis. Y entonces le puso anestesia local a la señora. Y entonces cortó piel, celular subcutáneo, abrió todo, llegó a la fascia y cuando iba a abrir el útero para sacar al bebé, dijo ya. Y entonces el cardiólogo le puso propofol y metió la mano y en un segundo sacó al bebé y cortó, pinchó clampó el cordón umbilical y lo sacó al bebé llorando, ¿no? Porque la idea, si le ponía propofol, el niño iban a ser planchado. Y además no había neonatólogo de guardia. Y entonces, pues, para héroes, pues creo que no estamos para héroes, ¿no? Porque lo importante es que si tú determinas que el paciente tiene un síndrome compartimental, lo tienes que derivar ya y sin demora. En la mañana comentábamos que vimos un paciente con una fractura expuesta que se produjo en Secocha y el paciente llega 16 horas después a Arequipa, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, Camaná queda a 3 horas, Secocha creo que queda 2 horas más. Entonces, en teoría debió llegar a las 5 y llegó a las 18 horas, 16 horas después y la limpieza quirúrgica se demoró por lo menos unos 10 horas más. Y entonces en algunas ocasiones el riesgo, eso es fatal. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene una lesión vascular, el tiempo que tiene son 6 horas. Y entonces, ¿se puede hacer la revascularización después? Sí, pero generalmente va mal. Y entonces, si tú determinas que es un paciente que tiene una sección vascular, pues transfiérelo ya. No vas a hacer una revascularización en la mitad de la posta, ¿no? O en la mitad del cerro, como está cuando hacemos el serum, estamos en la mitad de la nada, ¿no? Doctor, Ok, y ¿alguna pregunta? 6 horas, ¿Perdón? si estoy a más de 6 horas, ¿no hay algo que pueda ir haciendo? Mm, Este,
quizás ponerle un poco de anestesia local y tratar de abrir el compartimiento, ¿no? Pero como también comentaba con tus compañeros en la mañana, las clases y las prácticas que están haciendo ustedes pues son de papel, ¿no? Son de juguete. Porque una cosa es que yo te presente un dibujito y te presente un esto, y es diferente a palpar un paciente y decir, mira, una fasectomía es acá y se corta acá, ¿no? Y en teoría, si podrías, si tendrías la técnica, sí, podría ser una, que sea una anestesia local y por ahí deslizar una tijera y tratar de abrir el compartimiento. Pero ahorita, pues si yo te digo, hazle una fasectomía descompresiva ahorita a un paciente, pues yo estoy seguro que no lo podrías hacer, o bueno, a no ser que seas súper experta y antes has tenido esa experiencia, y pues lo puedas hacer, pero en general, si te mando así a la guerra, pues no sé, creo que no. Gracias, doctor. Así es, Greti. Doctor, una pregunta. Cuando ustedes están haciendo una fasciotomía descompresiva, ¿hay algunas precauciones que toman para evitar un eventual síndrome por reperfusión? Cuando haces una fasciotomía, pues no, cuando haces una revascularización, sí tienes el riesgo de tener una fasciotomía. Tú estás haciendo una fasciotomía descompresiva y entonces lo que estás haciendo es liberar la fascia. No va a haber un síndrome de reperfusión, o sea, no va a haber, estás haciendo una fasciotomía descompresiva y no va a haber un síndrome compartimental por revascularización. Estás quitando la presión en la fascia, ¿no? No así cuando haces una revascularización. Cuando haces una revascularización entra el tejido y tienes que hacer una vasectomía profiláctica. Ok, gracias. No te respondí, no creo que o no nos entendimos en esto, pero no te encuentro muy convencido. Ah, Ok, y entonces, ¿vemos algo más? ¿O descansamos un segundito? 5 minutitos, ¿sí? Ya, doctor. Ya, doctor. Y ahora sí ya no me desconecto porque ya lo tengo. Ya, doctor. ¿Qué pasó? Ok, chicos.
Entonces, para terminar la clase terminar de que convulsionen, pero convulsionen pensando en traumatología, vamos a hacer unas fracturas, en realidad algo muy somero, muy rápido en realidad. Vamos a ver las fracturas de clavícula. Obviamente la clavícula, por una situación subcutánea en la que se encuentre y tiene músculos y ligamentos ausentes, o sea que que no le brindan una gran protección, pues está pero muy predispuesta a tener fracturas. Las fracturas de clavícula representan el 5% de todas las fracturas y el 40% de las fracturas que se producen en la cintura escapular. Es la fractura más común en realidad de los niños. La mayor parte de niños se caen y se fracturan, sobre todo cuando están manejando la bicicleta, caen con el hombro y se fractura la clavícula, ¿no? Es más frecuente en varones menores de 25 años, activos, saludables, y por traumatismos directos de gran energía, sobre todo a nivel del hombro. Obviamente en los pacientes adultos mayores, cuando son traumatismos de baja energía, ¿no? Por la osteoporosis que tienen. Es muy raro que sean fracturas expuestas, menos del 1%, y la pseudoartrosis también es muy rara, es hasta el 5%, y mucho menor en las fracturas no desplazadas, ¿no? O sea, generalmente las fracturas, como yo alguna vez digo, las fracturas de clavícula pegan hasta con moco, ¿no? Ah, obviamente hay una clasificación y de acuerdo a la clasificación AO puede ser, está en dos fragmentos, o una fractura simple, puede ser una fractura tercer fragmento o en cuña o en alas de mariposa, como ustedes quieren determinar, o una fractura compleja o con minuta. Y de acuerdo a eso podemos usar un clavo endomedular o podemos usar placa o placa o una placa bloqueada cuando es una fractura muy comminuta, ¿no? Y entonces, como siempre les digo, es importante e imprescindible la clínica en el paciente. El paciente viene con un antecedente traumático, el hombro afectado generalmente está descendido, está mucho más bajo, como ven la imagen, está tumefacto y hay una deformidad en la clavícula, que si ustedes se fijan bien en la imagen es muy evidente. El fragmento proximal está ascendido y sobre el distal que está cabalgado, ¿no? Y el paciente viene siempre cogiéndose con el otro brazo, ese brazo. El brazo está comprometido, está pegado al cuerpo y el otro lo sostiene ahí. Siempre es indispensable la anamnesis y el examen físico. Si ustedes no hacen una anamnesis y un examen físico, ni siquiera van a saber darle un tratamiento adecuado. Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, ese paciente tiene una fractura de clavícula, pero no vieron si tiene pulsos periféricos, si no tiene sensibilidad, si no ha auscultado los pulmones, porque podría tener una lesión pulmonar o una lesión en el plexo braquial o una lesión vascular, entonces ustedes van a pensar que pueden dejarlo al paciente con un tratamiento ortopédico, pero necesita un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, el examen físico es imprescindible e importante. Y entonces los exámenes auxiliares, como todos, ustedes simplemente cuando ustedes ven que el paciente tiene una fractura, ustedes ven esto, le preguntan al paciente, si es un paciente que estaba manejando su bicicleta y se cayó sobre el hombro, ven esta deformidad, y entonces dicen, bueno, tiene una fractura, lo palpan, es una fractura de clavícula, y lo único que toman en una radiografía y se confirma esto. Suele pasar cuando uno evalúa, el otro vi un niñito que había venido de emergencia de una clínica, y le dijeron que no tenía nada. Y al día siguiente viene el pediatra que me tocaba a mí y me dice, oye, ese paciente tiene fractura de clavícula. Pues yo lo veo, lo examino y era evidente, pero pues se le puede escapar a cualquiera. ¿Pero por qué? Yo creo que se le escapó a la persona que no lo diagnosticó porque no lo evaluó adecuadamente al paciente. Y dices, no, no tienes nada, ¿no? Entonces siempre tienes que evaluar, independientemente de la edad, independientemente que tengas la experiencia que tú tengas, ¿no? Y la sapiencia que tengas. Yo creo que lo peor que puede pasar en una persona es sentirte confiado de que lo sabes todo y lo sabes tanto que no necesitas ni examinar para diagnosticar. Y se nos sube, nosotros los médicos somos muy propensos a que nos suba el ego hasta el techo y decimos, no, bueno, yo simplemente levito, levanto la mano y diagnostico al paciente, ¿no? Y te vas a dar golpes en la cara porque en realidad todos los pacientes no son iguales, pues no hay nadie perfecto, ¿no? Excepto Dios.
Y entonces, por eso es que ustedes siempre tienen que evaluar al paciente, independientemente de la experiencia que puedan tener y la habilidad diagnóstica que tengan, porque pueden ser incluso ustedes el mejor cirujano del mundo, el más hábil, el más diestro de este planeta, pero si no lo diagnostican y no saben diagnosticar, se va a quedar en eso, en una habilidad que no la pueden emplear porque no saben diagnosticar algo. Y entonces, siempre anamnesis, examen físico, siempre. Y el examen auxiliar, eso es de cajón, pero el examen auxiliar es un examen auxiliar. Y entonces, ¿cómo manejan un paciente que tiene, que tiene fractura de clavícula? En niños, el 100% de las fracturas de clavícula con los niños se trata en manejo ortopédico, o sea, no hacen nada. Se hace una reducción cerrada en aquellos pacientes que tienen fracturas no desplazadas, o como no está desplazada o que no está complicada, pues una reducción cerrada, le ponen un vendaje en 8 enyesado. Ya se ha demostrado que no hay diferencia en poner un vendaje en 8 enyesado, en un cabestrillo o en cualquier método de inmovilizar el hombro, no hay diferencia en que pegue o no pegue la fractura. Por eso yo les digo, siempre pega con moco. Ahora, cuando son fracturas expuestas, hay conminución, hay compromiso vascular, hay un retardo de la consolidación, un paciente politraumatizado que además está tequeado y tiene fracturas de muchas cosas, pues lo ideal es operarlo, ¿no? O tiene malposición severa, o el paciente tiene una fractura a punto de exponerse, pues el tratamiento es quirúrgico. Y en general, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas para operar un paciente con fractura de clavícula? Las que hay en el libro son un paciente que tiene una fractura con daño vasculonervioso, un paciente con fractura expuesta, un paciente que tiene una fractura de clavícula y fractura de cuello de escápula, un paciente que tiene una fractura que está a punto de exponerse, son indicaciones absolutas. Y hay indicaciones relativas, como una fractura bilateral de clavícula, como un paciente politraumatizado, son indicaciones relativas. Y entonces haces una reducción abierta y le pones placas y tornillos, ¿no? Cuando usamos cabestrillo, un vendaje en 8 enyesado, un tratamiento ortopédico, normalmente lo hacemos por 6 semanas, dependiendo de la edad del paciente. Cuando son pequeñitos, cuando por ejemplo nace un niño con un parto traumático y tiene fractura de clavícula, en 2 semanas ustedes ven que el niñito ya se pegó todo, ¿no? Y entonces un adulto, 6 semanas y simplemente quitan el cabestrillo, quitan el vendaje en esto y empiezan a mover. Eso dicen los libros actualmente. Hay un metaanálisis que indica que todos los pacientes adultos deberían ser sometidos a una reducción cruenta de osteosíntesis porque se altera la biomecánica del hombro. Eso está está en esto, pero aún no está, no muchos hospitales no lo emplean como eso, ¿no? Pues se seguía más de los libros. Entonces, por ejemplo, en el mío, las fracturas de clavícula que se operen son muy raros, pero sí les digo que sí existe un metaanálisis que dice lo contrario, ¿no? Y entonces el tratamiento ortopédico, como les dije, por un vendaje en 8 por 2 a 6 semanas, o tratamiento quirúrgico, se pone placas con tornillos, o se puede poner una fijación intramedular, que es un poco más compleja y es un poco difícil porque tienes que tener un clavo que sea más o menos flexible para poner dentro de la clavícula, porque recuerden ustedes que la clavícula es plana y es en forma de S. Y entonces no es tan sencillo como aparentemente lo pintan los libros, ¿no? Obviamente dan buenos resultados estéticos y funcionales, porque el paciente lo puede hacer movilizar muy rápido, ¿no? Ustedes lo operan una fractura en una clavícula y el paciente empieza al día siguiente o 2 o 3 días, dependiendo de la habilidad, la estabilidad que tiene, empieza a mover su hombro, ¿no? No así con la fractura cuando haces un tratamiento ortopédico, que la inmovilización es relativa y en un adulto hasta que se forme el callo blando, que son 3 semanas, le duele, ¿no? Y le molesta y suena que cruje y se quejan los pacientes. Y entonces eso es un paciente con una fractura de esto que se ha puesto placa y tornillos, y esta placa es una placa especial, es una placa gancho en la que hay muy poco espacio porque es una fractura distal de la diáfisis de la clavícula, y entonces utilizas esta placa, ¿no? ¿Por qué usas la placa? Porque no hay mucho espacio para poner el número determinado de tornillos y darle estabilidad. Entonces, cuando ustedes ponen placas y tornillos, recuerden que ustedes buscan una estabilidad absoluta
y tiene que estar a compresión y tiene que ser una reducción anatómica, o sea, buscan una consolidación primaria. Pero cuando ponen un clavo endomedular o ponen un vendaje en 8 enyesado, lo que buscan es una consolidación secundaria y ahí va a haber callo. Cuando hay placas y tornillos no debe haber callo de fractura. Ok, ¿alguna pregunta acerca de estas fracturas de clavícula? ¿No? O terminamos para que pregunten, vayan haciendo las preguntas. La escápula, pues la escápula también es, creo que de la cintura escapular, la menos frecuente de fracturas. ¿Por qué? Porque está bien protegida por el tórax y por los músculos, ¿no? Y además de la movilidad disipa las fuerzas. ¿Qué más? Como decía, es de baja incidencia, está poco estudiada, un 1% de total de todas las fracturas y el 5% de las fracturas de la cintura escapular. Afectan en 10% la fosa glenoidea, que es importante porque se recuerdan que la fosa glenoidea es la articulación con la cabeza del húmero y eso nos da movimiento. Si tiene compromiso de la fosa glenoidea, por lo menos porque es una fractura articular, probablemente el tratamiento sea quirúrgico, ¿no? Y entonces, para que un paciente se fractura la escápula, tiene que ser un traumatismo de gran energía, ¿no? Es más frecuente en varones, entre 35 y 45 años, que son los pacientes que más sufren accidentes de tránsito o accidentes laborales, y el 90% de estas lesiones están asociadas a traumatismos torácicos graves, ¿no? Hay una clasificación, la clasificación más sencilla es el cuerpo, el cuello y la cavidad glenoidea. Cuando hay una fractura del cuerpo es por un traumatismo directo y está generalmente desplazada levemente y el tratamiento generalmente es ortopédico. Le ponen un cabestrillo, lo inmovilizan en esto y punto. Cuando es una fractura del cuello, pues por un trauma directo anterior o posterior del hombro, es extraarticular y tiene un desplazamiento medial o angulación. Y cuando hay una fractura del cuello asociada a una fractura de la clavícula, se llama que es un miembro superior flotante y eso es quirúrgico, pero no se opera la escápula, se opera simplemente la clavícula y cuando ustedes operan la clavícula se estabiliza todo, ¿no? Y si se compromete la cavidad glenoidea, que es un muy bajo porcentaje, pues con traumatismos de intensidad, en gran intensidad, y ustedes tienen que determinar si el desplazamiento es mínimo o es grande. Si es grande el desplazamiento, pues el tratamiento obviamente es quirúrgico porque ahí es una articulación, ¿no? Y como ustedes saben, las fracturas articulares, la mayor parte son quirúrgicas, porque si no los operan, pues va a ser una artrosis prematura. Y entonces, ¿cuál es la clínica? O sea, ¿cómo ven el paciente? El paciente viene con el brazo en aducción, el dolor está en el hombro y tiene una limitación a la movilidad y dolor a la abducción pasiva, ¿no? Pues tenemos que descartar las lesiones asociadas como neurológicas, vasculares, fracturas asociadas a esto, porque obviamente estos pacientes, estas fracturas se producen en pacientes que tienen con accidentes de tránsito, que no se ha liberado harta energía, ¿no? Ven una radiografía y en la radiografía pues pueden ustedes identificar si tiene o no tiene una fractura. La radiografía se pone en AP y en lateral. Si es que ustedes ven que tienen compromiso articular, le pueden pedir una tomografía o una resonancia para ver generalmente, se toma una tomografía para determinar el grado de compromiso de la glena y de acuerdo, porque esta es una fractura que tiene compromiso articular y probablemente sea quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan ustedes un paciente que tiene una fractura de escápula? Si es fractura del cuerpo, no requiere reducción porque el desplazamiento es mínimo. Hielo 24 horas, un vendaje compresivo y un cabestrillo y se retira a las 2 semanas para iniciar terapia física. Si es una fractura del cuello, no requiere reducción si el desplazamiento es menor de 2 milímetros o una angulación es menor de 40 grados, el manejo similar al anterior, ¿no? O sea, le ponen un vendaje tipo Belpo, que es la mitad de mi cuerpo vendada, para que no lo mueva, y nada más, por 2 a 3 semanas, y luego lo mandan a terapia física para que empiece a mover. Si es un paciente que tiene una fractura de la glena con más de 4 milímetros de desplazamiento y es conminuta, el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Y entonces, en líneas generales, si es un paciente que tiene una fractura
poco desplazable, si es estable, el tratamiento es conservador. Y si es una fractura de la glena con un escalón, como dice, mayor de 4 milímetros, del cuello mayor a 10 milímetros y una circulación con angulación mayor de 40 milímetros, de 40 grados, o tiene una fractura del acromión o el coracoides con un desplazamiento mayor de 10 milímetros, el tratamiento es quirúrgico. Son fracturas en realidad muy poco frecuentes, ¿no? Y pues ese es el vendaje Belpop, o eso es un yeso Belpop en el cual el paciente tiene una fractura. Bueno, en realidad eso es para una luxación, pero lo que quiere representar acá es el vendaje o el yeso Belpop. Y con eso inmovilizan al paciente 2 a 3 semanas, luego fisioterapia y como no. ¿Alguna pregunta? Ya se durmieron. Doctor, una consulta. ¿Qué tan Dime, recomendado puede estar un paciente para no hacer un síndrome compartimental? Porque también ahí hay presión. ¿qué tan, Entonces, perdón? ¿qué tan, o sea, qué tanto tengo que vendar a un paciente? O sea, ¿qué tan pegado al cuerpo tiene que estar el vendaje para no producir? Los vendajes nunca son compresivos, excepto que tú quieras, o sea, hacer una compresión para que no sangre. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una artroscopía de rodilla, entonces nosotros queremos hacer algo de compresión. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero le ponemos una venda de algodón y luego le ponemos un vendaje elástico encima. Y entonces es una compresión, pero se va limitando. Si tú apretas mucho un vendaje, los vendajes nunca son vendajes compresivos, no, no es que se le tiene que marcar la piel. El vendaje, por ejemplo, cuando tú pones un vendaje, cuando tú haces una curación y tiene una herida y lo operamos y tiene una herida, le pones las gasas y no pones esparadrapo, sino simplemente lo vendas y eso es como para que no se caiga el apósito. Pero el vendaje nunca es compresivo. Pero nunca. Ya, doctor, gracias. Y obviamente el vendaje siempre es de distal a proximal, o sea, tú empiezas desde la raíz de los dedos, te vas para arriba. Entonces no empiezas al revés, ¿no? Si quieres vendar, por ejemplo, el miembro superior, no empiezas del brazo y te vas hasta los dedos, ¿no? Empiezas de los dedos y te vas para arriba. Siempre es de distal a proximal, no es al revés. Igual en el pie, en las piernas, ¿no? Porque es como que tú agarras y tampoco, o sea, tú no le duele el antebrazo y no sé si has visto mucha gente se venda solo el antebrazo y la mano está ahí como una pelota. Porque es el mismo efecto que tú agarras, te aprietas en la muñeca y aprietas la muñeca y se te empieza a hinchar, ¿no? Es el mismo mecanismo. Entonces, cuando tú vendas, pues primero el vendaje es de distal a proximal y no es un vendaje compresivo, es un vendaje en realidad suave. ¿Qué presión y cuánto presión? Yo creo que depende mucho y eso tiene que ganar uno con la experiencia al hacer. Por eso les decía, a veces las prácticas que estamos haciendo son prácticas de papel, ¿no? De papel porque no es igual tocar o no es igual escuchar un corazón o ver un paciente o percutir un paciente, ¿no? Ustedes pueden ver una cirugía en video, pero no es igual a estar dentro de la cirugía, ¿no? De que ayuda, ayuda, pero no creo que no sea no creo que sea lo mejor. Bueno, por lo menos yo aprendí a escuchar ruidos cardíacos en mi computadora, ¿no? Me compré un video, un CD, y me puse el estetoscopio y ahí en los parlantes, ¿no? Me ayudó mucho, pero sí creo que no es lo mismo que un paciente, ¿no? Igual había murmullos vesiculares, me acuerdo murmullos del pulmón, y decía crépitos, crackles. Ay, ya. Y escuché 200.000 veces, y en las 200.001 ya fui donde el paciente y se me hizo muy fácil. Pero igual yo creo que sí, el paciente es importante, ¿no? ¿Cuánto compresión así determinar y decirte, mira, tienes que jalar así? No, o sea, tendría que decir, mira, a este punto es el vendaje y nunca es compresivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? De los 51 valientes, porque todos los demás dijeron, no, conseguimos, conseguimos las, las diapos del doc y punto. Siendo Jessica, Doctor, dime. ¿me escucha? Doctor, una consulta. En los pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, en los diabéticos, ¿cómo se puede iniciar el tratamiento de este tipo de fracturas? ¿Cómo se puede qué? O sea, iniciar el tratamiento, ¿tiene que ser necesariamente quirúrgico o ¿Tratamiento qué? ¿De fracturas?
Claro, en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, en diabéticos, me refiero. Los pacientes como, a ver, tú tienes que saber que los pacientes diabéticos, su fractura no pega igual que los demás, ¿ah? Porque el Claro, daño en los pacientes diabéticos, la glucosa es lo de menos, el daño es microvascular. Y entonces los pacientes, cuando ustedes hagan consolidación de fracturas, no sé si han hecho, me imagino que sí, cuando han hecho consolidación de factores de fracturas, hay ciertas cosas que disminuyen y aumentan la consolidación de las fracturas. Y algo que disminuye la consolidación de fracturas son los glucocorticoides y los pacientes que tienen o que toman algún medicamento antineoplásico y aquellos pacientes diabéticos y aquellos pacientes que tienen AR, que usan corticoides. Entonces no pega igual, número uno. Se demora un poco más en pegar la fractura, pero en general los tratamos igual que un paciente que no tiene diabetes, ¿no? Con más riesgo de infección, más riesgo de que no te pegue la fractura, pero igual los tratamos. Por ejemplo, un paciente que tiene fractura de calcáneo, y diabético, operar la fractura, mejor le pones un yeso y que camine temprano y le va a quedar su pie plano, pero no se va a perder el pie. Un paciente que fuma, paciente fumador, así esos fumadores pesados que toman dos a tres cajetillas por día y que tú lo operas del calcáneo, se te necrosa toda la piel por el daño con el gran daño microvascular que tiene, ¿no? Por las millones de venenos que tiene el fumar. Y entonces operar el calcáneo incluso está contraindicado, igual que un paciente diabético. Entonces tienes que tener, quizás te vas a un tratamiento ortopédico, pero es cuestión de evaluar el paciente, si tiene o no tiene, si está controlado o no está controlado, cómo son sus niveles de glucosa, si toma o no toma algo. Eso también es importante, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? O nos vamos a momir. Porque hoy día los torturé a mis alumnos, les cuento. A las 3 de la mañana los levanté. ¿Alguna pregunta, Jessica? No, doctor, creo que todo estaba claro. Ok, entonces terminó la clase. Ya pueden convulsionar. Entonces nos vemos a la próxima. Me parece que me toca la próxima semana o de esta a la próxima vamos a hablar de fracturas de pelvis, de fracturas de acetábulo y algo más. Creo que luxaciones. O todavía no toca eso. Pero No, yo voy a todavía revisar. no, doctor. Yo le aviso si no revise su sílabo. Ok, sí, voy a revisar porque sí me toca, por ejemplo, luxaciones de miembro superior y algo más. Sí. Ok, entonces no, todavía no vienen fracturas de pelvis y acetábulo. Ok, entonces Ya, doctor. que tengan buena noche, que les vaya muy bien, pórtese bien, por favor. Y Muchas entonces gracias, doctor. nos vemos a la próxima. Gracias, Cuídense. doctor. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, doctor. Nos vemos, que les vaya muy bien. Gracias. Doctor, mañana con usted.